Muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a ver la parte de angiología, que vamos a empezar la segunda parte, la segunda etapa, ¿bien? Vamos a empezar. Vamos a ver la estructura del reino de los cielos. Tenemos que entender que para poder ser liberadores necesitamos saber la estructura, necesitamos conocer cómo es el reino de los cielos, porque recordemos que nosotros vimos cómo son las estructuras, cómo se mueve, qué es lo que hacen, qué es lo que hace el enemigo y todo eso, porque era necesario saberlo para poder volcarnos a esta etapa, ¿bien? Para saber contra quién luchamos, porque si no sabemos contra quién luchamos, no nos vale de nada empezar a atar, a desatar o a empezar a reprender si no sabemos a quién se lo estamos haciendo, ¿bien? Entonces vamos a ir a lo que es la estructura del reino de los cielos. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Esto quiere decir que son espíritus y no tienen cuerpo, o sea, un cuerpo físico, de carne y hueso, ¿no? Sin embargo, la Biblia menciona en muchas ocasiones que los ángeles fueron enviados por Dios para cumplir una misión específica. Así aparecieron en forma humana. Recordemos cuando apareció en el tiempo de Sodoma y Gomorra, se aparecieron los ángeles en la casa de Lot y estaban en forma de humana. También recordemos cuando se le presenta a Abraham, cuando va y le dice que que su esposa iba a tener un hijo. Recordemos que ellos se sentaron con Abraham y se sentaron con ellos y dice la palabra que comieron y todo ahí, ¿no? Entonces, en varias ocasiones, en varias partes de la Biblia, se habla de que los ángeles han tenido cuerpo, se han vuelto corpóreos, o sea, se han vuelto físicos. Entonces, la palabra ángel viene del griego ángelo, que significa mensajero. Por lo tanto, la función principal de los ángeles es la de comunicar a los seres humanos mensajes de parte de Dios que le acercan a Él y a su voluntad. No todos los ángeles son exactamente iguales. Encontramos descripciones en la Biblia que nos ayudan a entender sus categorías y las funciones que desempeñan. En Hebreos 12, versículos 22, declara que hay una compañía de muchos de millares de ángeles, los cuales son parte del sistema judicial del cielo. En Colosenses 1, versículo 16, detalla los tronos, los dominios, los principados, potestades. Como dimensiones de rango también hay serafines, querubines, arcángeles y ángeles. La estructura que el cielo tiene es específica, ¿no? También tienen ángeles específicos para cada situación. Así como se denomina que hay tronos, dominios, principados, potestades y todo ese tipo de cosas, no es solamente que en el reino de las tinieblas está organizado. Recordemos que el enemigo siempre ha querido plagiar lo que Dios tiene. Entonces, si Dios tiene un ejército detallado, un ejército ordenado, el diablo ha hecho exactamente lo mismo, pero ha hecho una copia. Amén. Vamos a lo que es arcángeles. Los arcángeles son un título que denota autoridad. Un arcángel es un ángel principal que tiene el rango más alto entre los ángeles. La Biblia no nos ofrece una descripción física de los arcángeles, solo nos indica que son ángeles con autoridad y con una voz potente. De hecho, el único arcángel que la Biblia menciona por nombre es el arcángel Miguel, dando a entender que él es el líder de los ángeles. O sea, él es el líder, él tiene a su cargo muchísimos ángeles. Amén. Entonces, encontramos un pasaje interesante y un tanto confuso en la epístola de San Judas. Vemos al arcángel Miguel y al diablo luchando por el cuerpo de Moisés luego de su muerte, un suceso que no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia. Lo importante es resaltar que Miguel, aun siendo principal entre los ángeles, no se enfrentó al diablo por su propia fuerza ni confiando en sí mismo. Lo hizo con el poder y con la autoridad del Señor. Y esto confirma el señorío de Cristo sobre los seres angelicales, inclusive a los que son de mayor rango. Judas capítulo 1, versículo 9 dice esto:
Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Amén. Otro pasaje es el que se menciona a Miguel como líder de ángeles, es el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahí se profetiza la gran batalla que habrá en el cielo al final de los tiempos, y Miguel lidera a un grupo de ángeles en la batalla contra el diablo, sus ángeles, y los vencerán. Y dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 8. Un pasaje que parece fortalecer la idea de que los arcángeles son seres con un nivel muy alto de autoridad es el que encontramos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este versículo, que también habla sobre el fin de los tiempos, vemos que Jesús volverá con voz de mando o autoridad, voz de arcángel. El versículo no dice que Jesús es un arcángel, sino que su voz, tal como la del arcángel, tiene autoridad. Y Jesús dará órdenes, liderará, y la voluntad del Padre se cumplirá. Esa es la parte de los arcángeles. Ahí están los versículos y los capítulos y el libro donde habla de los arcángeles. Ahora vamos a pasar a la otra parte, que son los querubines. Otro grupo de seres espirituales que menciona la Biblia es el de los querubines, y sabemos que en los extremos del arca del testimonio, en el tabernáculo, aparecen dos querubines. Recuerdan que está el arca y están dos ángeles, un arcángel en una punta y el otro en la otra punta, con las alas extendidas hacia adelante. Entonces ellos son los querubines, porque en Éxodo 25, versículo 19 al 20 dicen: cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlo de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio, y los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas, y quedarán el uno frente del otro, mirando hacia el propiciatorio. O sea que eran de costados, estaban así. Hay varios versículos en Ezequiel capítulo 10 que nos ofrecen una descripción bastante clara de los querubines, y se nos presenta como seres impresionantes y hermosos, con alas, con 4 caras y llena de ojos. El ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el exterior, hacia el atrio exterior, y era semejante a la voz del Todopoderoso. Esto lo vemos en Ezequiel 10, versículo 5. Después dice, en Ezequiel 10, versículo 12, todo el cuerpo, la espalda, las manos, las alas de los querubines, al igual que los 4 ruedas, estaban llenas de ojos. En Ezequiel 10, 14, cada uno de los querubines tenía 4 caras, la primera de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. La Biblia también nos dice que los ángeles que Dios colocó como guardianes del jardín del Edén, luego de expulsar a Adán y Eva, son querubines. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Esto en Génesis capítulo 3, versículo 24. Gloria a Dios. Vamos a los serafines. La Biblia menciona a los serafines una sola vez, en la visión que describe Isaías en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre. Ahí se nos describe tanto su aspecto físico como su función de adoración ante el Señor. Los serafines usan sus voces para adorar y proclamar la santidad del Señor. Otra de sus funciones es la de dar a los humanos un mensaje de parte de Dios. En Isaías 6 vemos que uno de los serafines se acercó a Isaías, le tocó y le habló. Amén. Otro capítulo para que ustedes puedan ir anotando también es Isaías 6, versículo 1 al 7. Vamos a la tercera estructura, los seres vivientes, los 4 seres vivientes.
En el capítulo 2 de la Biblia, en los que se nos relata visiones, describen de la manera detallada a los 4 seres vivientes, que son brillantes y con aspecto impresionante. Se encuentran alrededor del trono de Dios ofreciéndole adoración constante. Esto lo vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 1 y Apocalipsis 4. Gloria a Dios. Recordemos que, así como yo dije, así como la estructura que el enemigo tiene, es una copia de lo que es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos también tiene principados, también tiene potestades, también tiene tronos y también tiene autoridades. Todo esto el enemigo lo plagió, o sea, mejor dicho, lo copió. En la Biblia se mencionan también otros ángeles que ocupan cierto lugar de autoridad entre los seres angelicales y entre otros nombres se les llama principado, autoridad y poderes. Al igual que los otros ángeles fueron creados por Dios y están bajo las órdenes y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. Y ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestes, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Vamos a lo que es, les voy a dar otros 2 versículos más que están en Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Y después está Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21 al 22. Vamos por los principados. Cuando escuchamos esta palabra, por lo general pensamos en poderes demoníacos. Hay principados demoníacos, pero originalmente fueron principados en el orden y en el reino de Dios. Recordemos que ellos estaban a la disposición de Dios en el cielo antes de ser revelados, ¿no? Antes que ellos se rebelaran, contra Dios. Los principados demoníacos cayeron con Lucifer antes del comienzo de los tiempos y fueron echados del cielo a causa de la rebelión contra Dios. Ellos entonces dejaron de ser poderes angelicales en la dimensión celestial y llegaron a ser entidades demoníacas en contra de la voluntad de Dios. O sea, que estos ángeles o arcángeles o querubines o principados o potestades o tronos también estaban bajo la orden de Dios. Pero cuando Lucifer cayó, también se llevó la tercera, cuarta parte de los ángeles, dice la palabra. Entonces ellos, al ser rebelados, al rebelarse contra Dios, originaron un espíritu de rebeldía. Entonces toda rebeldía, se opone a Dios. Los principados probablemente fueron serafines cuando estuvieron en el cielo. Esto lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3. Nos muestra una de las funciones de los serafines. Los serafines declaran perpetuamente la santidad del Señor, lo mismo que Isaías vio y lo vio el apóstol Juan y lo describió en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. La potestad. Esto significa jurisdicción o autoridad. Esto lo vamos a ver en el Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles son hacedores de su palabra. Son los ángeles que llevan a cabo los veredictos que salen del tribunal de parte de Dios. Viven para empoderarnos y ayudarnos a ejecutar todo juicio que viene de los tribunales del cielo. Estos seres angelicales tienen muchas funciones. Una de ellas es hacer aterrizar todo rollo que contiene juicio del Señor en contra de cualquier cosa que está impidiendo que se cumpla el propósito del reino de Dios. En Zacarías capítulo 5, versículo 1 al 4 dice, levanté la mirada una vez más y vi un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y le respondí, veo un rollo que vuela, y de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre la faz de la tierra.
Todo el que hurte será destruido, y todo aquel que jura falsamente también será destruido. He dejado caer esta maldición sobre la casa del ladrón y sobre la casa del que en mi nombre jura falsamente, y el medio de su casa permanecerá hasta consumirla con sus maderas y sus piedras. Esto lo vamos a encontrar en Zacarías capítulo 5, versículo del 1 al 4. Vamos a los tronos. La palabra griega significa sentarse. Ustedes ven un trono y lo primero que piensan cuando un rey se sienta, ¿no es cierto? Pero recordemos que en el cielo también hay 12 tronos, que son los 12 ancianos en los cuales se van a sentar para juzgar la tierra, dice. La palabra en griego significa sentarse, es un asiento majestuoso, potentado. Cualquier persona que se sienta en un trono en el cielo tiene una voz en el tribunal del cielo. Esto es cuando el Señor nos sabe decir a nosotros que nos ha sentado en lugares celestiales para reinar juntamente con Él. Esto significa que nosotros tenemos poder y autoridad para presentarnos delante del trono de Dios y presentar nuestro... por ejemplo, cuando tú te presentas delante de un tribunal, tú vas a presentar lo que ha pasado anteriormente para que se origine un juicio, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos ese derecho. Recordemos que hay tronos alrededor de la tierra y recuerda que hay tronos alrededor del trono en el cielo, en Daniel capítulo 7, versículo 9. Ahí es lo que yo les estaba diciendo de los 24 ancianos. La escritura habla de 24 tronos alrededor del trono de Dios, pero probablemente hay muchos más. La palabra arcángel viene de la palabra griego, archo, y significa primero en rango y poder político. Si lo primero que se menciona en la dimensión espiritual son tronos, significa que tienen que ser ocupados por arcángeles. La voz de un arcángel tiene poder para resucitar a personas muertas, y los arcángeles son seres poderosos. Gloria a Dios por esto, ¿no? Vamos a las huestes celestiales. Estamos hablando de la estructura del reino de los cielos. Estamos hablando de esa estructura, ¿amén? Las huestes celestiales. Las huestes celestiales y los ángeles no son lo mismo. Los ángeles son agentes logísticos de Dios y ellos hacen que las personas se muevan de un lugar a otro, ayudan a que los eventos sucedan y pelean contra el enemigo. Por eso nosotros cuando vamos a una lucha tenemos que tener en cuenta que no vamos solos. Más allá de la presencia de Dios con nosotros, va el ejército del cielo a nuestro favor a luchar. Entonces quiere decir que Miguel también va a la lucha, va a la lucha, y a su vez Miguel también tiene a cargo el ejército del cielo, el cual está a nuestro favor y el cual pelea las batallas por nosotros también. Recordemos cuando creo que fue el profeta Eliseo, que miraba hacia un lado y miraba hacia otro y veía que el enemigo era mucho, y alguien se desesperó y él dijo, pero mira, el ejército del cielo, decía él, y dice que eran millares y millares y millares de personas, y dice que iban a caballos y con carros de fuego. Es lógico, cuando nosotros vamos a... Eso es un pantallazo de la batalla nuestra. Cuando nosotros vamos a una batalla, no vamos solos. El ejército del cielo va a favor nuestro, porque Dios los dispuso así. Nosotros no estamos solos en una batalla. El Señor nos respalda y los ángeles están a nuestro favor. Amén. Entonces, las huestes celestiales esperan y ministran a Dios. Son los mayordomos de la mansión de los cielos, por así decirlo, y cada vez que suena la campanilla de servicio, ellos corren para complacer a Dios. Y tienen distintas descripciones de servicio, por eso deben ser criaturas diferentes. Ángeles vigilantes, los centinelas o guardianes. Estos ángeles tienen un interés particular en los asuntos terrenales. Los seres humanos los observan y a veces incluso interfieren o controlan situaciones que preocupan a la persona. Son siervos de Dios que poseen cierta autoridad conjunta para pronunciar los decretos de Dios y aparentemente forman un concilio celestial que escuchan la palabra de Dios y luego actúan como mensajeros divinos para llevar estos mandamientos y revelaciones a los seres humanos.
Los seres llamados vigilantes aparece solamente una vez en la escritura reconocida. Se menciona en el libro de Daniel. Dice Daniel capítulo 4, versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Después en Daniel 4, 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna del reino de los hombres, y a que quien él quiere lo da y constituye sobre él más bajo de los hombres. Gloria a Dios. Vamos a los ángeles cosechadores o segadores. Ángeles con la misión de ayudar a recoger la cosecha. Son los ángeles que nos ayudan a nosotros. Vamos al caso, nosotros tenemos a cargo, nosotros tenemos a nuestra disposición, los ángeles. Entonces también tenemos ángeles que nos ayudan a recoger la cosecha, o sea, a recoger la cosecha de las almas. Dice en Mateo capítulo 13 al 30, versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. O sea, que por más que la persona se haya torcido, Dios la endereza y después una cosecha para el Señor. Ángeles de advertencia. Son los ángeles encargados de alentarnos acerca de situaciones y circunstancias que debemos evitar, e incluso ellos pueden mostrar el camino de escape. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y llevaréis vuestros pies por la mañana. Os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos, y fueron él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, y os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Génesis capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a los ángeles de fuego. Ángeles que ministran el fuego de Dios para preparar y capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. A las llamas, ¿será? Ciertamente, esto lo encontramos en Salmo 104, versículo 4. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministradores llamas de fuego. En Hebreos 1, versículo 7. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Esto fue en el tiempo de Pentecostés. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 2, versículo 3. Ángeles de la destrucción. Ángeles destinados a causar la destrucción. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Esto lo encontramos en Génesis, versículo 19. Capítulo 19, versículo 13. Y dice en 2 de Samuel 24, 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Dios mío, qué grande que es el Señor, ¿no? Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Esto fue en el tiempo de Pentecostés. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 2, versículo 3. Ángeles de la destrucción. Ángeles destinados a causar la destrucción.
ángeles de la guarda, también llamados ángeles de protección. Estos espíritus ministradores son enviados en misión para guardar y proteger a los creyentes. Vamos al caso. Estos ángeles de la guarda, como decir, cuando nosotros descansamos y decimos, Señor, que tus ángeles sean los que nos guardan, que tus ángeles sean los que cubran nuestro descanso. Señor, que tus ángeles estén aquí y que no permitas que ningún arma del enemigo se levante en contra de mi vida. Cuando estamos en descanso, a eso se les llaman ángeles de la guarda. No como los católicos que dicen que hay un solo ángel de la guarda para cada niño destinado, no. Son ángeles que están a disposición de Dios para guardar a sus hijos. Y dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ellos eso lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 10. Y dice, y ellos le dijeron, estás loca, pero ellos aseguraban que así eran. Entonces ellos decían, es un ángel. Esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 12, versículo 15. Cuando nosotros salimos a la calle, cuando nosotros vamos, por ejemplo, nosotros vamos en el coche, que vamos al trabajo, que vamos a un evento, que vamos a la reunión de la iglesia, que vamos de viaje a otro país, el que va con nosotros se llama ángel de la guarda, pero no es uno solo, son varios. Esos son los que nos cuidan de accidentes, esos son los que nos cuidan de muchísimas cosas, ellos van con nosotros. Ángeles de la interpretación. Son ángeles que llevan a cabo la misión de ayudar e interpretar los sueños de Dios. En Daniel capítulo 7, versículo 16 dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo reconocer la interpretación de las cosas. Amén. Acá está, hasta aquí. Hola, Flor. Entonces vamos a los ángeles de la oración. Ángeles encargados de dar respuesta a la oración. Vamos a Daniel, versículo 9, del 21 al 27. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y sumergirá con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El libro de Daniel va muy agarrado de la mano con Apocalipsis. Hablan del final de los tiempos. Aquí está hablando de los últimos tiempos. Está hablando del anticristo. Está hablando también había hablado de la muerte de Jesús. También está hablando de lo que ha de pasar en este tiempo. Eso lo vemos en Daniel 9, ¿no? Él está hablando de los últimos tiempos. Bueno, estos son los ángeles de la oración. Son los encargados. A ver, nosotros cuando decimos que presentamos
incienso delante del altar de Dios, delante de la presencia de Dios, significa que estamos presentando nuestras oraciones. Y dice que nuestras oraciones son codificadas en el cielo. Nosotros hablamos nuestro idioma, pero en el cielo se codifica para hablar el idioma del cielo. Entonces llega, dice, a la copa que está delante de Dios, donde dice que ahí está el incienso de los santos, por ahí, creo que, si no me equivoco. Está hablando de las oraciones. Entonces, si hay muchas oraciones, imagínate que cada oración es una lucha. Cada oración, recordemos que Daniel estuvo 21 días, tuvo que estar en ayuno y en oración para que una respuesta pudiera llegar a su vida, porque resultó ser que se presenta el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia, el cual no permitía que la respuesta viniera. Nosotros cuando oramos tenemos respuestas inmediatas, pero ¿cuál es el problema? Que a veces hay oposición. Y por ahí nos decimos, ¿y por qué no viene la oración? ¿Y por qué no viene lo que yo he pedido? ¿Y por qué se tarda? ¿Saben por qué? Porque hay oposición y el enemigo se interpone. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La oración no llega. No llega la respuesta a uno. Entonces, para esa respuesta, recibirla, es importante el ayuno y la oración. A ver, vamos a seguir. Vamos a ver los ángeles de la represión. Ángeles con la asignación de traer palabras de represión a fin de corregir a la gente en su camino. Esto lo vamos a encontrar en Números, versículo 22, capítulo 22, versículo 22 al 23. Ahora vamos a los ángeles de las 7 iglesias. Son ángeles asignados a las distintas iglesias de Apocalipsis. Dice, y el ministerio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y de los 7 candeleros que has visto. Son las 7 iglesias del Apocalipsis. Esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis 1, versículo 20. Gloria a Dios. Los ángeles de la liberación. Son ángeles que intervienen en situaciones peligrosas para liberarnos y preservarnos. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo. Esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 5, versículo 19. Vamos a entender una cosa, por eso es importante el estudio de la angelología. Porque nosotros tenemos a nuestra disposición como liberadores, ministros de liberación, tenemos a cargo los ángeles de liberación. A mí me ha sucedido en muchos casos cuando he metido la mano para poder, cuando con mi esposo oramos por libertad de una persona. Los ángeles estaban ahí. Cuando nosotros decimos, Señor, abro los cielos y que tus ángeles ministradores y libertadores estén aquí, los ángeles están. Cuando tú le dices al demonio que te está atacando o te quiere atacar o que empieza a dar alarido por querer atacarte, más que nada, el espíritu de ira y de enojo es tremendo. No sé si ustedes habrán visto El Increíble Hulk, de las historietas o quizás de las películas, o ese que es una persona normal y de la ira se empieza a transformar en un bicho verde, en una persona musculosa y verde que se le hinchan las manos, se le empieza a notar las venas y se transforma. Esa es ira. Así se me presentó. Y ¿saben una cosa? Mi esposo estaba ordenándole al demonio que saliera y yo le dije a mi esposo, tenés que atarlo, decirle a los ángeles que lo aten con grillete. Entonces empezamos a decirle a los ángeles, átenlo con grillete, que no se mueva, átenle en las manos, átenle en los pies. Y sabes una cosa, hermano, no pasaba ni 5 minutos y el Señor me mostraba las cadenas que tenía atado y los ángeles que estaban atándole las cadenas en las manos. Ahí comprendí que nosotros tenemos autoridad, la misma autoridad que tiene Jesús, es la misma autoridad que a nosotros nos delegó para echar fuera al diablo y atarlo. Porque para echar a un demonio de un cuerpo tenés que atar al hombre fuerte. Porque si al hombre fuerte no se le ata, el hombre fuerte empieza a comandar a los demonios para hacerte la vida imposible. Entonces, cuando nosotros le decimos a los ángeles, aten a este demonio, los ángeles lo hacen. Cuando nosotros le decimos, ángeles, atormenten a este demonio para que hable porque no quiere salir, los ángeles lo hacen.
Cuando tú le das una orden a un ángel y le dices, ángeles, traspásenle la espada de fuego en el corazón, los ángeles lo hacen. Porque Dios a sus ministros los llamó llamas de fuego. Y a su ministro también el Señor le delegó la misma autoridad que Él tiene para sujetar a los demonios bajo nuestros pies. Amén. Esos son los ángeles de liberación. Los ángeles de administración son los ángeles que están durante el tiempo que estamos en plena reunión, que empieza a sentirse la corriente del Espíritu Santo dentro de la iglesia. La persona empieza a quebrantarse, la persona empieza a limpiarse, empiezan a decir, ángeles ministren el pueblo de Dios, ángeles ministren los corazones. ¿Y saben qué? El Señor lo hace. Gloria a Dios por esto. Vamos a seguir. Ángeles de promesa. Son ángeles encargados de entregar o recordar las promesas de Dios. Nosotros muchas veces no nos acordamos de que, por ejemplo, hay mucha gente que se preocupan por sus hijos. Hay mucha gente, está bien, es nuestros hijos, es nuestra herencia. Pero nos tenemos que recordar de las promesas. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, me recuerdo tu promesa, Señor, claro, no me tengo que hacer mucho problema porque dice tu palabra que mi generación va a ser bendita. Y cuando vamos a un lugar y que nuestra planta de los pies tiene que pisar un lugar, siempre decimos, Señor, me recuerda la promesa que lo que pisara la planta de los pies, eso será mío. Entonces empezamos a declarar la palabra sobre las promesas. ¿Pero por qué? Porque los ángeles hacen que nosotros recordemos esas promesas. Amén. Los ángeles hacen que nosotros recordemos. A ver, hay muchas cosas que yo, por ejemplo, hablando un poco de los ángeles, hay muchas cosas, por ejemplo, que estoy yo en un momento dado pensando a ver qué palabra voy a dar. Y en un momento dado, clic. ¿Cómo puede ser? Si yo no tenía nada para decir y de repente, y yo no sabía, hasta que el Señor me habló y me dijo, mis ángeles son los que te ponen idea a ti en la cabeza. Mis ángeles son los que te ponen palabras para lo que tú vas a decir, para lo que tú tienes que preparar. Amén. Así que es muy extenso, pero es muy lindo. Es para que ustedes lo entiendan. Yo he conocido mucha gente decir, por ejemplo, en el tema de liberación, que el Señor te reprenda. No, nosotros tenemos autoridad en Jesucristo. Entonces nosotros, como ministros, como hijos de Dios, que tenemos autoridad de Jesucristo, que tenemos esa identidad, le tenemos que decir, no que el Señor te reprenda. Diablo, te reprendo. Diablo, te ato. En el nombre de Jesús te echo fuera. No, Señor, échalos afuera. No. Si no echamos por tierra la autoridad que Jesucristo nos ha dado, eso significa no tener identidad. Amén. Vamos a seguir con los ángeles de previsión. Son los ángeles de traer la previsión del Señor. En Génesis capítulo 21, versículo 15 al 19. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. En Primera de Reyes, versículo 19, del 5 al 6, versículo del 5 al 6 dice, y echándolo debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y sobre la vasija de agua, y comió y bebió y se durmió. También tenemos los ángeles de revelación. Ángeles cuya misión es traer revelación a su pueblo.
Nosotros cuando leemos la palabra, que nosotros leemos la palabra, por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis es un libro muy difícil de entenderlo, a no ser que tú tengas la revelación del cielo, porque Apocalipsis precisamente significa revelación. Pero revelación te la tiene que dar Dios. ¿Y cómo te la da Dios a la revelación? A través de un ángel. Viene el ángel a tu vida y te trae la revelación del cielo. Yo me recuerdo en un sueño, en un éxtasis que tuve. Yo estaba aquí, mi esposo estaba en Argentina, y el Señor me llevó a una casa antigua, una casa que teníamos en un lugar. Y resulta ser que cuando me lleva el Señor no era que iba conmigo iba un ángel con una espada desenvainada. Y ese ángel que iba al lado mío no iba vestido con túnica, iba vestido con una armadura, pero una armadura tremenda. Y ese ángel me introdujo dentro de la casa y me hizo escuchar cosas que yo no había escuchado. Y lo que el enemigo tenía planeado para nuestras vidas, yo también lo pude escuchar. Entonces el Señor me reveló la postura de un apóstol que no era apóstol, que era brujo, y el Señor me lo mostró tal cual es. Pero el ángel iba conmigo al lado y me decía el ángel: no temas, ven, entra. Y él me agarraba de mi mano y me hacía introducir en la casa para que yo viera lo que había dentro de la casa. Amén. Entonces a lo que yo voy es esto, que el Señor te revela lo que está oculto, pero ¿a través de qué? De los ángeles de revelación. Los ángeles nos hablan, porque dicen, el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Esto lo vemos en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 27. Los ángeles de su presencia son mensajeros angélicos que contemplan el rostro de Dios. Por ejemplo, Dios salvó a Israel con el ángel de su presencia. Cuando su presencia iba adelante en las batallas. Me acuerdo cuando se había enfrentado el pueblo de Israel al pueblo de los que siempre se enfrentaban con ellos, siempre en las batallas. No me recuerdo bien en este momento el pueblo, pero bueno, cuando se enfrentó con ellos, dice que él mismo luchó, que el ángel de Jehová luchó contra ellos y mató a todos. Quedó, creo que el rey solamente quedó, pero el rey quedó espantado, digamos, por la presencia de Dios, porque cuando Dios iba con el pueblo de Israel no dejaba que luchara. Eso pasó, me recordé, eso fue con los filisteos. El Señor los ayudaba, el Señor iba con ellos iban a pelear, pero el Señor dijo: no, la batalla es mía. Y cuando el Señor peleó, dice que hubo truenos y rayos, y dice que mató a cualquier cantidad de filisteos. Y el rey como que quedó medio loco, porque después no se volvió a levantar de esa vez, ya empezó a tener temor de ir a luchar contra el pueblo de Israel, porque él se dio cuenta que Israel tenía un Dios verdadero. Vamos a... Ese es el ángel de la presencia. Los ángeles de transición. Ángeles que ayudan a los creyentes durante las transiciones hacia el próximo lugar al que Dios los lleva. El Espíritu Santo nos conduce y guía, pero los espíritus ministradores pueden asistir a los creyentes en tiempos de transición, incluso hasta llegar al cielo. A veces decimos que estamos en un tiempo donde estamos pasando de lo pastoral a lo profético, donde nuestro manto a lo mejor fue el pastoral y vamos a subir a lo profético, a ser profeta. Hay una transición, hay un desierto, hay como decir, hay un proceso. En ese proceso, si Dios está en silencio, los ángeles están trabajando. Los ángeles están sacando muchísimas piedras del camino. Un día el Señor me lo dijo a mí: yo te he sacado piedras del camino.
Y las piedras del camino muchas veces son personas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, son personas que a lo mejor que iban a hacer daño y el Señor las sacó. Esas son cosas. Entonces los ángeles nos ayudan de un lugar a otro, o sea, nos ayudan de pasar de lo pastoral, pasar a lo profético. De lo profético pasar a ser lo que es apostólico. De lo apostólico pasar a ser maestro de la palabra. Y así sucesivamente, eso es transición. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y también el rico y fue sepultado. Esto lo vemos en Lucas capítulo 16, versículo 22. Ángeles de juicio. Son los ángeles asignados para ejecutar el juicio en los últimos tiempos. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra y detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Y después vemos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, que dice, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Estas son las trompetas, ¿no? Después están los ángeles fortalecedores. A nosotros cuando por ahí nos sentimos débiles, que nosotros decimos, Señor, que necesitamos de tu fortaleza. Señor, necesitamos ser fuertes, necesitamos levantarnos, necesitamos tener la fuerza del búfalo. Cuando nosotros declaramos con nuestra palabra, el Señor dice que nos manda un espíritu de fortaleza, un ángel de fortaleza, mejor dicho, que nos da fortaleza, que nos dice no tengan miedo, sigan adelante. Muchas veces sentimos esa presencia, ¿no? Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces el ángel le dijo a María, no temas. Ese es el Señor también. No temas, yo estoy contigo. No temas, no te desampararé, ni te dejaré. Amén. Después están los ángeles precursores. Son ángeles encargados de ir delante de nosotros para abrirnos camino. Estos son los que nos guardan por ahí. Son los ángeles que abren las puertas de... Por ejemplo, para que nosotros tengamos una expansión profética necesitamos tener puertas abiertas para poder extendernos. Bueno, este ángel precursor es el que hace la tarea de abrir las puertas. Y dice la palabra, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 23 al 23. Cuando yo estaba en Argentina, yo sabía que en algún momento yo venía para este lado. Yo le dije a mi esposo en un momento dado, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a estar un tiempo, pero el Señor nos va a sacar. Cuando ya teníamos todo preparado para venirnos, el Señor nos dijo, no, van a tener que trabajar en casa. Mientras tanto, los ángeles precursores eran los que estaban abriendo camino para que nosotros pudiéramos venir aquí a España, en el país donde yo me encuentro ahora. ¿Por qué? Porque el Señor hizo que este camino se abriera para las cosas que Él tiene preparado para nosotros. Después están los ángeles sanadores. Son ángeles que vienen de parte de Dios en una misión para ayudar en el ministerio de sanidad. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Los ángeles sanadores se mueven dentro de la atmósfera profética, dentro de la atmósfera de la presencia de Dios. Cuando está latente la presencia de Dios y el Espíritu Santo empieza a moverse, se empieza a mover en medio de las aguas. ¿Esto qué significa? Las aguas tienen un significado, que las aguas son las personas, pero también las aguas significa Espíritu Santo. Pero acá está hablando de un estanque. El estanque es un lugar donde están juntadas las aguas. Entonces yo diría,
que el estanque sería un lugar donde nos reunimos y el Espíritu Santo empieza a moverse, empieza a agitar y empiezan a suceder los milagros, empiezan a suceder las sanidades, y empieza el Señor a restaurar a su pueblo. Eso significa. Los ángeles tranquilizadores son ángeles que brindan la tranquilidad en tiempos de estrés. Por ejemplo, vienes tú del trabajo y dices, Señor, ¿sabes qué? Tengo este cansancio encima, tengo un cansancio, Señor, necesito de tu tranquilidad y todo lo demás, y el Señor empieza a darnos paz. Cuando nosotros decimos, Señor, o cuando una persona te dice, tienes paz, me brindas paz, estás diciendo que tú tienes paz. Entonces en ese momento están tus ángeles tranquilizándote, dándote paz. Porque dice que vamos a tener gozo. Amén. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cómo sabemos nosotros cuando las cosas por ahí vienen de Dios? Por la paz que sentimos. Cuando nosotros decimos que no viene de parte de Dios, cuando estamos intranquilos. Las huestes angelicales son huestes celestiales encargadas de alabar al Señor de día y de noche y además llevar a cabo muchas otras funciones según revela la palabra de Dios. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 22, versículo 19, que dice, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército del cielo estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Las huestes celestiales son una compañía de ángeles de Dios. Y repetidamente apareció un ángel con una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la paz, buena voluntad para con los hombres. Esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14. Ángel de luz. Este es el término de uso delicado, ya que como lo indican las escrituras, podría referirse a un ángel falso. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto lo vamos a encontrar en 2 de Corintios 11, versículo 14. Sabemos que Satanás es un ángel caído, que es un astuto y que se propone engañar. Los que fluyen con el don de ver pueden ser engañados por los falsos ángeles. Y a veces lo que uno ve en el espíritu no es lo que parece. Hay que estar atento, por eso es importante el don de discernimiento de espíritu. Amén. Así es. Aquí damos por terminada la clase de angeología. Esta clase es muy importante porque esto es para ir introduciéndonos en lo que es la parte de liberación. Ya esta parte de liberación la vamos a ver ya en la segunda clase. Que el Señor les bendiga grandemente.